Hola, buenos días. La verdad es que no venga un acto político aquí en Dos Hermanas, en mi pueblo, desde que estaba en el instituto. Y bueno, pues antes que nada quería darle las gracias a los organizadores por haberme traído aquí, que me hace mucha ilusión ver cómo hay cosas que han cambiado tanto y otras que no cambian, ¿no? El Arenal, la calle Real, el mismo alcalde, cuando yo estaba en el instituto, lo cual nos da tranquilidad, ¿no? Bueno, yo, aunque tengo multimilitancia, como la mayoría de los que somos inquietos, aquí he venido porque se pusieron en contacto con una plataforma que hemos creado, que se llama Plataforma por la Escuela Pública, Laica y de Calidad. Nosotros defendemos una educación con esos tres principios. Entonces, lo primero que quería hablar, aunque Carlos ya se ha referido bastante bien al significado de la escuela pública, quería hablaros de eso. En segundo lugar, también quería, para que podamos ir abriendo posibles vías de debate, referirme a una iniciativa que supongo que muchos de vosotros la conoceréis, incluso la habréis apoyado, que es la que se hizo en torno al manifiesto No es verdad, porque hay un grupo de gente que creemos que se están diciendo muchas cosas sobre la educación que no son ciertas y que responden a ciertos intereses y que se está pretendiendo llevar la educación por un camino que no es el que debería ir. Esto tampoco es sorprendente, porque se dicen mentiras sobre economía, se dicen mentiras sobre la guerra, se dicen mentiras sobre muchas cosas. Y principalmente de eso quería hablar. Lo primero, en cuanto al modelo de escuela pública, es fundamental lo que ha dicho Carlos, que una escuela pública no consiste solamente en que sea el Estado el que paga la factura, ni en que los encargados de llevar esa escuela sean trabajadores públicos. Una escuela pública es mucho más. Una escuela pública nace de la necesidad que tiene una sociedad democrática, para ser democrática de verdad, de que sus ciudadanos sean capaces de opinar de manera libre, de criticar todo aquello que no les gusta y de participar en la vida pública, porque en una democracia somos todos los que tenemos que responsabilizarnos de lo público. Lo público muchas veces se considera que no es de nadie, mientras que tenemos que tener la conciencia de que es justamente lo contrario. Lo público es lo que es de todos, lo que nos pertenece a todos. El modelo de escuela pública y obligatoria, pues, como ya digo, nace del problema de la democracia. O sea, este es un debate que se crea con la Revolución Francesa. Los franceses se dan cuenta de que si quieren realmente que los ciudadanos sean capaces de gobernarse ellos mismos, pues necesitan una educación independiente, que no esté al servicio de ningún interés religioso, ni de ningún interés político, ni de ningún interés económico. Y por eso se crea la escuela pública. Entonces, la escuela pública tiene que responder a esos principios. Una escuela pública tiene que ser laica, y en el sentido de laica, entenderlo como si decimos tiene que ser democrática. Y esto se ha tergiversado mucho. Que la escuela sea democrática no significa que cada uno haga lo que le dé la gana, porque la democracia no es eso. Eso es una anarquía malentendida. Aquí vivimos en una sociedad democrática y seguro que distamos mucho de hacer lo que nos da la gana, ¿no? Desde que nos levantamos tenemos un montón de normas, regulaciones y de imposiciones que tenemos que respetar. Lo que significa democrática es que las decisiones importantes las tomamos entre todos. Y eso es posible y se está haciendo. Y hay colegios donde los niños se reúnen en asamblea y deciden, pues este año vamos a centrar nuestras actividades en hablar sobre la naturaleza, porque estamos preocupados por la naturaleza. Y los maestros que trabajan allí y los padres pues preparan todas las actividades, todas las enseñanzas de ese colegio en ese año, centrándose en la naturaleza, y el año que viene pues hablamos de otra cosa diferente. Y cuando a alguien se le da la oportunidad de participar en su propia educación, pues normalmente nos quejaremos mucho menos de que no está motivado, de que no le interesa, etcétera, etcétera. Porque claro, no es lo mismo algo que a mí me impone que algo en lo que yo he podido participar, y lo que yo he podido elegir y que yo puedo compartir con mis compañeros. A eso nos referimos cuando hablamos de escuela laica y de escuela democrática. El laicismo añade un matiz más, y es, por supuesto, no permitir que ninguna religión, ni siquiera otras opciones ideológicas que no son religiosas, porque una escuela que predique el ateísmo tampoco es una escuela laica. Una escuela laica es donde todas las ideologías y todas las
creencias se respetan por igual. Y a ninguna se le da carta de naturaleza, a ninguna se enseña como si fuera la única verdadera, sino que todas se enseñan como opciones que las personas podemos elegir para vivir nuestra parte espiritual. Y por supuesto, para que la escuela cumpla su misión en la sociedad, tiene que ser una escuela de calidad, tiene que dar una formación adecuada. Cuando hablamos de calidad, pues hablamos de que los contenidos sean relevantes, de que estén en relación con la realidad, de que aquello que estamos formando a los niños y a las niñas sea realmente aquello que van a necesitar para desarrollar su vida como adultos, aquello que les abre la mente. No se trata de formar súbditos obedientes, como decía Carlos hace un momento, sino de formar ciudadanos libres. Preocupados por toda esta historia y viendo como había una ofensiva en los medios de comunicación, que se habla de que en la escuela lo único que se hace es jugar, de que se pierde mucho el tiempo, de que los maestros se dedican nada más a pinta y colorea, de que lo del corta y pega, y ya desde que aparecieron los ordenadores, el corta y pega electrónico no sirve para nada, cuando la realidad de las aulas es bien diferente. La realidad es que los alumnos se están educando en una escuela que se parece más al siglo XIX que al siglo XXI en el que estamos. Y que muchas de las actividades, muchos de los problemas de aprendizaje que se dan es porque a los niños se les está enseñando cosas que no tienen nada que ver con el mundo en el que ellos viven. Ese mundo que sí que es verdad que la televisión influye mucho, y ahora que tenemos las nuevas tecnologías y la fácil que es el acceso al conocimiento, pues ya no podemos plantear la cosa como que el maestro es el único que sabe y el niño lo que tiene que hacer es aprender, y que el trabajo del maestro o del profesor es transmitir esa sabiduría. No, eso ya se ha acabado. El niño lleva un teléfono móvil. Yo trabajo con adolescentes y os puedo asegurar que todos llevan un teléfono móvil en el bolsillo, con que cualquier duda que tengan la pueden buscar en 10 segundos y la pueden resolver. Llevan el conocimiento humano, llevan una enciclopedia en el bolsillo, llevan la sabiduría entera humana. Ya el maestro no tiene que decir qué es lo que hace. El maestro ya no es un transmisor de conocimiento, el maestro es un gestor del aprendizaje. Lo que tiene que hacer es enseñar al niño a utilizar esa potencia que la tecnología ha puesto a su disposición, enseñarle a usar los libros, la biblioteca, a que sea autónomo en su aprendizaje, porque la sociedad nos exige que nos estemos formando y aprendiendo a lo largo de toda la vida. De hecho, hoy aquí pues estamos aprendiendo de lo que unos y otros estamos diciendo. Sin embargo, como ya os decía, toda esa crítica pues, nos ha llevado a denunciar esa situación. No se trata, la solución para los problemas de la educación del siglo XXI no es volver hacia atrás. No es verdad que los alumnos hoy en día salgan peor formados de los centros, no es verdad que los niveles sean más sencillos, no es verdad que se aprendan menos cosas, es justamente al contrario. No es verdad que el modelo predominante sea un modelo totalmente permisivo, al contrario. Todos los que tengáis hijos en los institutos lo habréis sufrido, la cantidad de horas de estudio que se les exige a los alumnos, la cantidad de tareas a las que nadie da justificación. Pobre del chaval que se le ocurra preguntar ¿por qué estudiamos esto, profesor? ¿Alguien se ha parado a preguntarse por qué se estudia la formulación? ¿Por qué tenemos que aprendernos la tabla de los elementos periódicos? Seguramente debe haber algún motivo, si se enseña y todo el mundo está de acuerdo. ¿Por qué no se explica? ¿Por qué no empezamos justificando las cosas? ¿Y por qué no las ponemos también? Si nosotros mismos no vamos a criticar nuestras propias materias, ¿cómo vamos a formar a personas capaces de plantear dudas? Después ese mismo chaval llega a un trabajo o llega a un movimiento social, algo así, y le dicen, ¿y tú qué opinas? Y le dan un susto. Dice, ¿yo opinar? Yo no sabía que yo tenía que opinar. Yo lo único que me han dicho es que me tengo que aprender esto y luego soltarlo cuando me lo pregunten. Pero yo tengo que tener una opinión sobre estas cosas. Pues sí, es necesario, para que no nos creamos los camelos que nos suelta el primer listillo de turno que quiere hacerse rico a costa de la política. Me estoy saltando un poco. Bueno, y en tercer lugar me han pedido que me centrara un poco en el tema de la educación secundaria. Yo soy profesor de formación profesional, trabajo normalmente con chavales más mayores.
Pero en mi opinión, esto es una opinión particular y aquí no estoy representando más que a mí mismo, la educación secundaria ahora mismo es el gran problema de la educación. Los padres lo pasamos muy mal cuando nuestros niños, nuestras niñas llegan a esa etapa, porque se juntan una serie de circunstancias. Es el cambio del colegio al instituto, es la edad más complicada del desarrollo de la personalidad, y encima tenemos un mundo que ha puesto en crisis muchísimas cosas, empezando por el papel de la familia, por la autoridad de los padres, de los profesores. No me estoy refiriendo a un autoritarismo, a alguien al que hay que obedecer ciegamente. Me estoy refiriendo a que si tú no confías en una persona, es imposible que puedas aprender de ella, porque pondrás en duda todo lo que esa persona te vaya a contar, o todo el sitio por el que te vaya a llevar. Entonces, ¿cuál es el problema y cómo podemos solucionarlo para abrir una vía de esperanza? El problema es que se ha trasplantado a estos niños en unos centros que no estaban preparados para adaptarse a ese tipo de enseñanza. Los centros de secundaria tenían una forma de funcionar, los antiguos institutos de enseñanza media o escuelas de formación profesional tenían una forma de funcionar que no se adapta a las necesidades de esas enseñanzas, y esas reformas no se han hecho bien. Y los profesionales que trabajamos en ello nos hemos equivocado. Hemos seguido demasiado lo que nos venía diciendo los políticos, y los políticos se han querido meter en terrenos que no les competen. Han querido educar desde el Boja, y eso es imposible. Los que tenemos que educar somos los que estamos delante de los niños, y para eso a veces tenemos que decirle a los políticos: dedíquese usted a lo suyo, usted consiga el dinero, usted encárguese de construir los centros, encárguese de dotarlos, encárguese de que podamos tener nuestra biblioteca funcionando, pero no me diga a mí cómo tengo que hacer mi trabajo. Y para eso es fundamental la formación de los profesores. En lo que decía antes Carlos, el ejemplo que él ponía gráfico, yo creo que se ve clarísimo. Tenemos que ser profesionales, y el profesional es el que sabe cómo hacer su tarea. El profesional de la educación es el que tiene que enseñar, y el profesional de la medicina es el que tiene que operar. Y bueno, os dejo estas inquietudes y espero que en el debate podamos seguirlo desarrollando. Gracias. Bueno, venimos de la universidad, del Movimiento de Acción Estudiantil, y queríamos dar las gracias a la asamblea del 15M de Dos Hermanas por invitarnos, y sobre todo porque